Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, aún por estos medios, podernos reunir cada uno en nuestras casas por este tiempo. Y le invito que deje de hacer aquello que tal vez estaba haciendo y que pongamos y dispongamos nuestros corazones a tener este tiempo. Y abra su Biblia ahí en el Salmo número 34. Salmo número 34, para que lo leamos. Salmo 34 dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará el Señor. Tengamos una palabra de oración. Padre bueno, queremos honrarte. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos cada uno en nuestros hogares. Rogamos que tu bendición sea con todos y cada uno de ellos, de los que están al pendiente de esta transmisión, de los que por alguna circunstancia no puedan hacerlo, Señor. Sé tú, aun con los que estamos en este lugar. Rogamos tu bendición y enséñanos, háblanos. Hoy necesitamos saber más de ti. Hoy en especial, cuando pasan tantas cosas a nuestro alrededor, tú quieres tratar algo con tu iglesia. Ayúdanos a estar atentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos a nuestro Dios. Levántate, Señor, entre nosotros. Levántate, Señor, sobre nuestras vidas, para que digan las naciones cuán grande es el Señor, poderoso es el Señor. Te adoren y te exalten, oh Señor. Levántate, levántate, Señor, entre nosotros. Levántate, Señor, sobre nuestras vidas, para que digan las naciones cuán grande es el Señor, poderoso es el Señor. Te adoren y te exalten, oh Señor. Te adoramos, te exaltamos, oh Señor, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres Dios, eres el Rey. Levántate. Levántate, Señor, entre nosotros. Levántate, Señor, sobre nuestras vidas, para que digan las
Oh Señor, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres Dios, eres el Rey. Aleluya, hosana, cantemos ante el Rey. Aleluya, hosana, nuestra alabanza es. Aleluya, hosana, el Cordero es Jesús. Aleluya, hosana, Él es el gran yo soy. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey. Aleluya, hosana, cantemos ante el Rey. Aleluya, hosana. Aleluya, hosana, el Cordero es Jesús. Aleluya, hosana, Él es el gran yo soy. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey. Dancemos junto a Él, postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey. Dancemos junto a Él. Amén. Ante Él nos postramos y al único que es digno de recibir toda honra y toda gloria y toda alabanza. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi Rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi Rey. Oh, Dios es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi Rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi Rey. Te adoro a ti, mi Rey. Te adoro a ti, mi
Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Sí, Señor. Así como lo hemos cantado, creemos que no hay otro Dios como tú, que tú tienes el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Aún aquellos que están padeciendo, Señor, por alguna situación, tal vez económica, Señor, rogamos que tú seas con todos y cada uno de nosotros, que tú seas hablando a la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, lo que enfrentamos el día al día, Señor. Y rogamos, Señor, que utilices los labios, la vida de nuestro pastor Edgar, Señor, que en estos momentos habrá de compartir, Señor. Habla y ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Sé que estás tratando con tu iglesia, sé que estás tratando con esta nación, Señor, sé que estás tratando con este mundo, Señor. Ayúdanos a tener oídos atentos, Señor, a lo que tú quieres. En este día ponemos una vez más delante de ti este servicio, Señor, delante de ti la vida de nuestro pastor Edgar, Señor. Utilízalo, Señor, que tu Espíritu Santo sea en su vida, sea en él, sea en su boca, Señor, y que ese mismo Espíritu, Señor, sea en cada uno de nosotros, Señor. Estemos atentos a recibir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo este lugar a nuestro pastor. Hermanos, buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga.
Una vez más, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder hacer estas transmisiones y seguir considerando la palabra. Hoy, domingo, este día en particular es llamado Domingo de Ramos. Yo creo que casi todos hemos escuchado este término, Domingo de Ramos, y es que representa el inicio de algunos eventos en la vida de nuestro Señor, en los últimos días de nuestro Señor en este mundo. Y es precisamente lo que vamos a considerar el día de hoy. Ese domingo que representa los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesús. Allá en el libro de Zacarías, uno de los profetas en el Antiguo Testamento, llamado profetas menores, ¿verdad? Zacarías, en el capítulo 9, versículo número 9, si tiene ahí su Biblia y gusta también abrir el pasaje y seguir leyéndolo, dice así, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice de esta manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estas palabras que el Señor Dios le da al profeta Zacarías fueron escritas aproximadamente 500 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, más o menos 500 años antes. Y Dios lo dirige precisamente a escribir de esta manera. Y es que hay un evento que está anunciando. Y en este evento es necesario considerar esto. Alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión, hija de Jerusalén. Son términos con los cuales podemos entender precisamente la ciudad de Jerusalén y a los pobladores, por supuesto, de Jerusalén. Y entonces dice, alégrate mucho. Es decir, no nada más es una alegría, ¿verdad? No es una alegría nada más, es alégrate mucho lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón alegrarse mucho? Y no solamente es alegrarse mucho, dice, da voces de júbilo. Le dice entonces a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, alégrense mucho y exalten con júbilo. Les dice de esta manera. ¿Por qué? Porque viene un gran acontecimiento. ¿Cuál es ese gran acontecimiento? Dice el profeta, he aquí tu rey vendrá a ti. Ese es el gran acontecimiento. Ese rey que tanto es esperado, aquel Mesías, ¿verdad? Dice, ese rey vendrá a ti. Por esa razón, alégrate mucho y da voces de júbilo, porque el rey viene a ti. Y este rey es un rey justo, humilde, además es salvador. Y viene cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, como muestra de la humildad de este rey. Es un rey que es humilde, pero es salvador y es justo. Entonces dice Dios y le dice al profeta, ¿verdad? De esta manera anunciar a la hija de Sión. Yo creo que, hermanos, así como nosotros nos congregamos los domingos, también en aquellos tiempos se congregaban en las sinagogas el día de reposo y sin duda también se compartía la palabra. Y durante ese periodo, ¿verdad? Antes de que viniera el Señor, seguramente que en las sinagogas se hablaba de esto. Los maestros de la ley eran los encargados de poder enseñar al pueblo y necesitaban hablarle de estas cosas. Que Dios había dicho que en aquel día que llegara aquel rey humilde en un pollino, aquel rey justo, aquel rey salvador, era necesario tener alegría, mucha alegría y cantar con júbilo, dar voces de júbilo. ¿Por qué?
porque no es cualquier acontecimiento que viniera este rey. Así que los maestros de la ley tenían que enseñar estas cosas al pueblo. Y el pueblo tenía que estar muy animado de esperar precisamente la venida de este rey. Así que entendemos que no importa cuánto tiempo pasara, ¿verdad? El pueblo necesitaba precisamente estar atento y esperar la venida de ese rey. Pero bueno, pasaron los años, ¿verdad? Pasaron los años después de esta palabra, una palabra que sin duda conocería el pueblo de Israel. Pasa el tiempo y llega ese día justamente. Llega ese día cuando el Señor Jesucristo, realizando ya su obra en este mundo, dándonos a conocer al Padre a través de su vida, llega el momento en que Él se dirige a la ciudad de Jerusalén. Se dirige precisamente a aquel lugar en donde estaba ya dicho antes por el profeta que el rey venía en un pollino. Y dice allí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y aquí vamos a hacer tres reflexiones, hermanos, en este pasaje, en todos estos versículos que vamos a leer. Lucas, capítulo 19, versículo 28. Voy a leer del versículo 28 al versículo 34, y ahí nos detenemos para hacer una reflexión. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Habla de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Versículo 29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Fíjense, hermanos, estaba ya por cumplirse lo que Dios había dispuesto. Ya Dios había dispuesto que las cosas fueran de esta manera y estaban por cumplirse. Y en ese día, hermanos, pues ya les decía yo, representa el inicio de varios acontecimientos que van a culminar en uno de los eventos más grandes sobre la faz de la tierra. Fíjense, yo consideraba esto, uno de los eventos más grandes sobre la faz de la tierra. ¿Qué acontecimientos conocemos que han ocurrido? Cayó un diluvio, sin duda un evento muy grande sobre la faz de la tierra. Se abrió el mar, un acontecimiento muy grande, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Cayeron las murallas de Jericó, acontecimientos grandes e importantes. Déjeme considerar también esto. Se casó usted, tuvo su primer hijo, fue su cumpleaños, eventos importantes, ¿verdad? Pero sobre todos estos, yo considero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como uno de los más grandes, de los dos más grandes, y el segundo, su muerte y su resurrección. Son los dos eventos que considero los más grandes sobre la faz de la tierra: el nacimiento de Jesús y precisamente su muerte y su resurrección. Así que esto, ¿verdad?, esta entrada del Rey, de nuestro Señor Jesús, llegando a Jerusalén, representaba el inicio de estos últimos eventos que iban a culminar precisamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección al tercer día. Pero para que esto se cumpliera, hermanos, dice la Escritura y dice el Señor Jesús, le van a contestar, ¿verdad? Si les preguntan por qué desatan al pollino, ustedes le van a contestar: porque el Señor lo necesita. Así que algo de lo que nos podemos dar cuenta, hermanos, es que el Señor necesitaba este pollino. Pensemos un poquito, hermanos, en los dueños de este pollino, que se dedicaron a cuidarlo,
le daban su alimento, le daban de beber, ¿verdad? Tenían cuidado de este pollino. No sabemos los planes que los dueños hubieran tenido para este pollino. Tal vez lo pensaban utilizar para carga posteriormente. Dice allí que no había montado nadie sobre este pollino, pero es posible que más adelante fuera utilizado para la carga, que tal vez ese era el plan de aquellos dueños. Tal vez, hermanos, querían venderlo, no lo sé, pero creo que ellos tenían un plan con este pollino. Pero ¿saben qué? Dice aquí la palabra, el Señor lo necesitaba. Y ya alrededor de 500 años antes, había, había Dios dado una palabra de que la entrada de este rey iba a ser así, con un pollino. Así que el Señor lo necesitaba y entendemos que era para cumplir el plan de Dios. Aquellos hombres, los dueños de este pollino, podrían tener un plan, pero el Señor tenía un plan mayor. Y yo estaba pensando en Esther, las palabras que Mardoqueo le dice a Esther. Le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si tiene oportunidad después considere esto, el libro de Esther, léalo y verá, llega un momento en el que Mardoqueo le dice a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para este momento fue que Dios te puso aquí? Para esos dueños, ¿quién sabe si para esto es precisamente para lo cual Dios les permitió tener ese pollino y cuidarlo y tenerlo allí y que estuviera disponible, porque el Señor, en su plan que es mucho mayor que el de nosotros, iba a usar ese pollino. Así que, hermanos, yo me detenía a considerar, y es la reflexión que les invito también a hacer ustedes. En todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, sin duda tenemos planes, tenemos proyectos. Pero una cosa sabemos, es Dios el que da la última palabra. Pero en todo este tiempo que usted ya conoce del Señor, y si no le conoce, ¿verdad? Considere esto. El Señor puede pedir algo de usted. ¿Le ha pedido usted algo en su vida? ¿Le ha pedido usted que entregue algo en un área de su vida? Considérelo. ¿Qué haría? Voy a seguir meditando un poquito en estos dueños de ese pollino. ¿Qué pasa si se hubieran negado estos hombres a dejar que se llevaran los discípulos el pollino? Obviamente no podemos pensar que el plan de Dios se hubiera estropeado, porque Dios es seguro que se habría provisto de otro pollino, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Pero lo que quedaría ahí muy marcado es precisamente aquellos hombres que se hubieran negado a formar parte del plan de Dios al negarse precisamente para ofrecer ese pollino. Así que, mire, considérelo esto también para su vida. Dios es soberano, hermanos, y Él va a cumplir su voluntad y su propósito. El asunto es, ¿dónde estamos nosotros parados? Si nosotros negamos algo a Dios, algo que Dios nos está pidiendo, hermanos, vamos a quedar como desobedientes y como rebeldes tal vez a la voluntad y al propósito de Dios. Mire, Dios tiene un plan. Lo hemos escuchado yo creo que muchas veces. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos ser mansos y ser sencillos, ser humildes y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Dejar que Dios cumpla su plan perfecto en nuestras vidas. Así que necesitamos estar dispuestos a hacer nuestros planes a un lado, hermanos, para que sea el plan de Dios el que se cumpla. Si nosotros no tenemos esa actitud en nuestro corazón, vamos a quedar así del otro lado, de aquellos que desobedecen y que son rebeldes
al llamado y a la voluntad y al propósito de Dios. Que Dios nos conceda, hermanos, poder estar atentos y que cuando Dios nos pide algo, lo podamos entregar. Yo creo que Dios ya le ha pedido algo. Yo creo que Dios ya le ha pedido algo. Yo creo que Dios le ha pedido su corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Yo creo que Dios le ha pedido que aprenda a perdonar. Yo creo que Dios le ha pedido a ser humilde y también a pedir perdón. Yo creo que Dios le ha pedido arrepentirse tal vez de alguna situación. Considere, medítelo, reflexiónelo. Estos hombres, bueno, dejaron que los discípulos se llevaran ese pollino, cumpliendo así con la voluntad y el propósito de Dios. Vamos a seguir. Seguimos ahí en el versículo 35 y lo leemos hasta el 38. Usted sígalo nada más. Dice, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bueno, avanzamos y vamos a esta reflexión. Se cumple lo que había dicho ya el profeta Zacarías acerca de alégrate mucho y da voces de júbilo. Porque nos dice ahí la palabra, ¿verdad? Que el pueblo comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Y lo alababa, hermanos, por todas las maravillas que habían visto. Va entrando el Señor entonces, imagínense esa escena y nos muestra ahí que van poniendo las palmas delante del Señor, algunos sus mantos delante del Señor para que Él vaya pasando. Y hay esta palabra, ¿verdad? Hay esta palabra, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey. Y la profecía hablaba precisamente, viene un Rey, ¿sí? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero dice aquí que qué es lo que provocaba que ellos alabaran a Dios y exaltaran precisamente esto, que bendijeran a Dios. ¿Qué es lo que lo provocaba? Bueno, todas las maravillas que habían visto. Y sin duda, hermanos, vamos a repasar algunos pasajes en donde podemos ver precisamente las maravillas de Dios. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Es del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. Y dice allí en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto estaba pasando, hermanos, y el resultado se deja ver en que había mucha gente que ya había escuchado de la obra que estaba realizando el Señor Jesús, y por eso venían y por eso le alababan. Así que vino a los quebrantados de corazón y los vino a sanar. Les vino a dar buenas noticias a los pobres. En medio de tantas malas noticias, probablemente en medio de tristeza y amargura, tal vez por una vida de muchas complicaciones, el Señor viene a dar buenas noticias a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y a que los ciegos pudieran ver, a liberar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y Él dice más adelante, se ha cumplido esta palabra, ¿verdad?, delante de ustedes. Esto que estaba escrito también ya anteriormente en profecía se estaba cumpliendo en el Señor Jesús. Y Él había llegado precisamente para todas estas cosas. Viene el Rey, humilde, justo,
y viene a salvar. Era lo que decía la profecía. Dice todavía más, hermanos, Mateo 11, versículos 2, del 2 al 6. Dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Así que Juan el Bautista, ya encarcelado, manda a preguntar a dos de sus discípulos, ¿verdad? ¿Eres tú al que esperamos o va a venir otro? La respuesta de parte del Señor es esta: díganle a Juan lo que ustedes oyen, díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Y empieza el Señor a decir todas estas cosas que están pasando: milagros, sanidades, ¿verdad? Cosas que no se habían visto antes, como un ciego que vea, ¿verdad? Que el cojo se levante, que un leproso sea limpiado. Al menos no como ahora lo estaban viviendo cuando el Señor Jesús caminó en este mundo. Y dice: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y los pobres están recibiendo la palabra de Dios, están recibiendo un mensaje de parte de Dios. Todas estas cosas están pasando. Es evidencia, como respuesta a Juan, de que Jesús era el que había de venir, porque se está cumpliendo todo esto. Pero dice el Señor Jesús algo bien interesante que nos llama a la reflexión: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, el que de alguna manera no le va a hacer, que no le sea difícil, ¿verdad? El poder tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Porque el que no puede hacer esto, tropezará. Bienaventurado el que no halle tropiezo en Jesús. Bienaventurado el que crea en Jesús. Bienaventurado el que pueda poner su fe y su confianza en Jesús. Bienaventurado el que pueda hacer a un lado todas aquellos pensamientos, aquel conocimiento que viene del mundo, para cambiarlo precisamente por esto, por este conocimiento de Jesucristo viniendo al mundo para salvarnos. Esto requiere fe. Por eso dice el Señor: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Requiere fe. Muchos tal vez no crean estas cosas, pero los milagros sucedieron y los milagros siguen sucediendo hoy en día. Y Dios sigue dando testimonio de su presencia y de su poder, hermanos. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesucristo. Esperando que todos los que estamos escuchando hayamos ya tomado una decisión en cuanto a nuestra relación con Dios. Y si usted está escuchando y usted no ha tomado una decisión en su relación con Jesús, considérelo. Considérelo. Medite esta palabra. Se requiere fe. Se requiere poder creer en que Jesús vino al mundo, no solamente para dar sanidades, para librar a los enfermos, ¿verdad? Ayudar al pobre, no solamente para todas estas cosas, sino también para darnos salvación y vida eterna. Se entregó en sacrificio por nosotros. Y ahora por eso podemos decir: nosotros somos bienaventurados, porque no hallamos tropiezo en Jesús, porque al contrario, pusimos nuestra fe en Jesús. Y si usted no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Ponga su fe en Cristo Jesús. Pero no terminamos todavía, porque sigue hablando. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, dice por ahí: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Así que muchos de los que estaban allí, hermanos, habían ido porque habían escuchado que Lázaro había resucitado. Escucharon que Jesús resucitó a Lázaro y lo comentaban, lo platicaban, lo compartían entre ellos. Así que entendemos precisamente todas esas personas que habían visto los milagros de parte del Señor. Ellos podían expresar estas palabras: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Ellos podían hacerlo, eran los que lo estaban haciendo. Estaban exaltando con su voz y decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Ellos podían dar gracias a Dios. Podían dar gracias a Dios por lo que estaba pasando. Podían dar gracias a Dios porque envió a su Hijo. Y sabe que nosotros también podemos hacerlo. Si usted ha creído en el Señor, si le ha entregado su vida al Señor Jesús, usted puede dar gracias a Dios y decir: bendito, bendito el Señor. Bendito ese Rey. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Puede dar gracias a Dios porque Dios envió a su Hijo y lo puso en su camino. Puede dar gracias a Dios y puede exaltar a Dios con todo su corazón. Porque hoy, a causa de eso, hoy tiene usted salvación y vida eterna. Pero mire, si usted no ha tomado una decisión en su relación con el Señor Jesús, usted todavía no puede gozar de esto. Es lo que nos enseña la palabra. Ese Rey justo vino para salvarnos. A eso vino. Así que unos, por un lado, pueden agradecer y pueden glorificar y pueden exaltar a Dios. Pero hay otros que no lo pueden hacer, porque no lo pueden ver como Salvador y no lo pueden ver con fe. Hay quienes no pueden exaltar y decir: bendito el que viene en el nombre de Dios. Hay quienes no pueden hacerlo. Y vamos a verlo. Vamos a continuar ahí en el versículo 38 y nos vamos hasta el 44. Perdón, 39, versículo 39 y hasta el 44. Y dice: él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, perdón, me brinqué, hermanos. Leo desde el 39. Perdón. Versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, mientras hay algunos, hermanos, que pueden decir: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, hay otros que dicen: diles que callen, hazlos callar. Esta palabra, hermanos, está en contra de lo que Dios había determinado por medio del profeta Zacarías. Porque lo que Dios había determinado es: den voces de júbilo por este gran acontecimiento, den voces de júbilo. Y estos hombres están diciendo lo contrario. Hazlos callar, hazlos callar. ¿Cómo se imagina usted ese cuadro? Definitivamente aquellos estaban ciegos. Y como dice al final del pasaje que leímos, no conocieron el tiempo de la visitación del Señor.
una profecía que estaba allí escrita y que yo decía al principio, seguramente muchos en la sinagoga habían escuchado este mensaje, habían escuchado esta profecía del rey que venía sobre un pollino, del rey humilde, del rey salvador, del rey justo que venía sobre un pollino. No conocieron el tiempo de la visitación del Señor. No conocieron el tiempo de su paz. Qué triste. No conocieron el tiempo de su paz. Un acontecimiento que, insisto, relatado muchas veces y ellos no pudieron ver esto. Dice el Señor Jesús más adelante, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué tal esta palabra, hermanos? Dice el Señor Jesús, no me van a volver a ver hasta que no sepan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. No conocieron el tiempo de su visitación. Y el Señor Jesús dice, quise juntarlos, pero no entendieron. Y no pudieron decir, no pudieron exclamar con sus voces, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre de Dios. No pudieron hacerlo. Así que, dice el Señor, no me verán hasta que lo digan. Hermanos, Dios está hablando a nuestras vidas. Yo creo que muchos están viendo esta transmisión, algunos de aquí de Montesinaní, algunos de mis hermanos en Maranata, algunos tal vez nos están viendo por invitación, ¿verdad? Y yo quiero llevarle a esta reflexión. Hace unos días lo consideraba con nuestros hermanos de la iglesia local en Maranata y les decía, Dios está hablando de muchas maneras. Hace 2 o 3 años, en 2017, ¿verdad? Tuvimos un temblor y tuvimos un temblor en una fecha muy marcada para nosotros en la Ciudad de México, para nuestro país. Aquellos temblores de septiembre de 1985. Y yo de verdad estoy todavía sorprendido de por qué sucedió en la misma fecha. Y yo creo que no hay casualidades. Yo creo que es Dios el que está hablando a nuestras vidas de esta manera. Después, hermanos, ahora podemos considerar este tiempo y esta pandemia, ¿verdad? Una situación que se vive a nivel mundial. ¿Usted qué piensa? Yo creo que Dios está hablando. Creo que Dios nos está dando la oportunidad de poder abrir los ojos y darnos cuenta que Él tiene propósitos, que está hablando a nuestras vidas. Y Dios quiere que nos despertemos, que despertemos del sueño, si es que estamos dormidos. Dios quiere que estemos allí en comunión buscándole. Dios quiere que abramos nuestros ojos, que veamos que Dios está hablando. Yo sé que la mayoría de ustedes seguramente ya han reconocido a Jesucristo como su Señor. Le han entregado su vida. Pero es posible que haya descuidado su relación con Dios. Yo creo que es para considerar y tomar en cuenta este tiempo. Si es su caso, hermano, no lo eche en saco roto, considérelo. Tal vez haya descuidado su relación con Dios. Si Dios está hablando, preste atención, abra sus ojos y vuélvase a Dios. Búsquele. Posiblemente Dios le esté llamando a arrepentirse, a volverse a Dios,
a regresar a sus caminos. Hágalo, hermano. No sea rebelde al llamado de parte de Dios. Posiblemente le está llamando a perdonar o a pedir perdón. Hágalo. No sea rebelde al llamado de Dios. Tal vez haya pecado en alguna cosa. Necesita usted ponerse a cuentas con Dios. Dios le ama y le llama para poder ordenar sus caminos. Arrepiéntase si es el caso. Tal vez usted está escuchando, pero usted no ha entregado su vida a Jesús. Tal vez usted no ha puesto su fe en el Señor. Tal vez no lo ha reconocido como el Señor de su vida. Dice el Señor Jesús esto, dice el Evangelio de Juan esto, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que considere estas palabras. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si usted le cree, no será condenado. Y al contrario, lo que recibirá es salvación y vida eterna. Recíbalo en su corazón. El Señor Jesús viene. De eso muchos no tenemos duda de que el Señor Jesús viene. Pero hay una pregunta. ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestro Señor? No conteste a la ligera, reflexiónelo. ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestro Señor? Si usted descubre que no está listo, es una buena oportunidad para ponerse a cuentas con Dios y prepararse. Dios está hablando y nos está dando una oportunidad. ¿Puede usted decir, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Sabe qué? Él quiere venir a su corazón. Abra las puertas de su corazón. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Está oyendo hoy su voz? Abra las puertas de su corazón. Abra las puertas de su corazón para que el Señor Jesús llegue, entre, habite en su corazón. Y la promesa de nuestro Señor es que estaremos en su presencia por la eternidad. Más adelante, cuando todo esto acabe, cuando nosotros estemos en su presencia o que Él venga por nosotros, abra las puertas de su corazón. Dios le está pidiendo eso. En su perfecto plan, un plan que está más allá de los nuestros, en su perfecto plan está salvarle y darle vida eterna. Acéptele y recíbale. Voy a invitarles a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos ahí en su hogar, si están ahí en familia. Todos como familia, cierren sus ojos. Son días para meditar, días para reflexionar, y tenemos una palabra de parte de Dios y nos llama a abrir las puertas de nuestro corazón. Cierren sus ojos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que nos permites considerar en esta tarde. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador, que vino a este mundo y que vino a ser, Padre, vino a hacer tu voluntad y cumplió en todo, te obedeció en todo, hasta la muerte. Y hoy nosotros somos llamados a poder considerar esta palabra. Vino el Rey humilde, el Rey justo, el Rey Salvador. Y en ese Rey es que nosotros hoy ponemos nuestra confianza. Gracias por seguir hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, y por llamarnos al arrepentimiento, por llamarnos a ponernos a cuenta contigo, porque podemos darnos cuenta que todo lo que está pasando a nuestro alrededor no es obra de la casualidad. Tú lo permites y lo permites en este tiempo con este propósito. Estamos a tiempo
si nos hemos apartado de tus caminos, si hemos descuidado nuestra relación contigo y también nuestra relación con nuestro prójimo, estamos a tiempo, porque para eso hablas a nuestras vidas. Este tiempo no es para espantarnos, es para poder enderezar nuestros pasos, para poder caminar tomados de tu mano. Señor, eso queremos. Fortalécenos para que así sea en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, que es una bendición y es una fortaleza en nuestras vidas. Permítenos guardarla en nuestro corazón, meditarla, reflexionarla. Y Señor, tú que conoces el corazón de todos, tú sabes si hay alguno que en este momento que está escuchando esta palabra, tal vez haya alguno que quiera entregar su vida a ti. Señor, dirígelo con unas palabras sencillas para poder entregar su vida. Si usted en su corazón está pensando, quiero entregarle mi vida a Jesús, dígale al Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona que no te he buscado, perdónate que te he ignorado por mucho tiempo, que he menospreciado tu palabra. Perdóname por todo aquello que no es grato delante de ti y que no te glorifica. Dígale también esto, Señor, hazme hijo tuyo, sálvame y dame vida eterna. ¿Y sabe qué? El Señor que conoce nuestros corazones, Él le va a dar esa bendición. Y nosotros, los que somos sus hijos, seguimos glorificando a Dios por su amor y por su misericordia para nuestras vidas, porque sigue hablando a nuestras vidas, porque es bueno en gran manera, amplio en perdonar, y por eso hoy podemos estar nuevamente a cuentas con Él. Gracias a Dios por ello. Aproveche la oportunidad, hermano. Aproveche la oportunidad. Es un tiempo para estar nuevamente en esa comunión con Dios. Y si usted ha permanecido firme en el Señor, qué bueno, gracias a Dios. Sigue así. Padre, nuestras vidas están en tus manos. Gracias por esta palabra, gracias por tu amor y por tu misericordia. Ten cuidado, Señor, de la vida de nuestros hermanos. Fortalécelos y anímalos, igual a nosotros. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, solamente les pedimos que estén atentos a las transmisiones de esta semana. Probablemente haya un programa para Semana Santa. Esté pendiente precisamente de las próximas transmisiones. Que Dios le bendiga.